Asambleísta Andrés Páez. Asambleísta Luis Almeida. Asambleísta Yoconda Saltos. No se escucha. Señor presidente de la Asamblea Nacional, compañeros asambleístas, compañeras asambleístas. Si bien esta ley ha creado espacios de participación ciudadana dentro de la vida del país, ha creado asambleas locales, presupuestos participativos, audiencias públicas, cabildos populares, ha proclamado las vedurías, los observatorios y los consejos consultivos y proclama a la vez la obligación de la rendición de cuentas y de la transparencia de la actividad pública. Permítame, señor presidente, hacer ciertas observaciones en relación a los artículos que se establecen en esta ley. En el artículo número 4, numeral 2, que habla sobre la autonomía. Aquí se manifiesta que la participación en asuntos de interés público se lo hará y se lo señala a través de la independencia y autodeterminación de la ciudadanía. Solicito que se tome en consideración el artículo 95 de la Constitución, que habla de la democracia representativa, directa y comunitaria, para que se anexe. En el mismo artículo 4 se debe incluir el principio de control popular, que también se manifiesta en el artículo 95 de la Constitución. En el artículo número 8 y número 9 de la ley, que habla del trámite que debe darse a la iniciativa popular, se manifiesta que ésta debe ser calificada por la Asamblea Nacional y que debe autentificar y verificar las firmas a posterior el Consejo Nacional Electoral. Considero que debe dárselo a la inversa. En el artículo número 16, que habla del tratamiento de la reforma constitucional propuesta por la ciudadanía, se manifiesta que debe darse en el plazo de 360 días. El artículo 103 de la Constitución habla de 1 año. En el artículo número 16, en el inciso segundo, debe tomarse en consideración el artículo 443, porque al hablar del dictamen favorable de la Corte Constitucional para proceder a la consulta popular para la reforma constitucional, la Constitución hace referencia a la calificación, no al dictamen. En el artículo número 28, que trata sobre el poder ciudadano, se debe señalar las formas de ejercerla, porque aquí solamente existe una conceptualización netamente retórica. En el artículo número 29, del reconocimiento de las formas de organización, se hacen especificaciones, se hablan de organizaciones de defensa de los derechos, de resolución de los problemas, de organizaciones solidarias, de organizaciones para la construcción de la democracia, dejando de lado todas las demás formas de organización social que deben considerarse y estipularse en la ley. En el artículo 31, que se refiere a las compras que se realicen en el sector público. En primer lugar, cabe destacar de que esta materia es precisamente y corresponde a la Ley Orgánica de Contratación Pública. Además de que aquí se hace una inferencia donde se prioriza como proveedores a los organizadores sociales, dejando de lado
todos los pequeños productores, microempresarios, pequeña y mediana empresa. En el artículo número 31, que me llama mucho la atención, en este mismo artículo, se habla de favorecer la redistribución equitativa de la riqueza social. Y llama la atención, ¿por qué? Porque al hablar de redistribución se está hablando de expropiación, estatización o transferencia de dominio. Por lo tanto, me imagino que la intención fue hablar de la distribución equitativa de la riqueza social y no de la redistribución equitativa de los medios de producción. En el artículo 43, que trata sobre la acción ciudadana, aquí se ha dado un gran dilema, porque se manifiesta que los mecanismos se los va a establecer a como se manifiesta en la Constitución, y la Constitución manifiesta que los mecanismos se los establecerá en la ley. Se debería aclarar este articulado. Luego del artículo número 43, se debe incluir la figura constitucional de derecho de resistencia, porque no está normada en la ley. Y de nada serviría de que exista si no existe la normativa en la ley. En el artículo número 50 se indican las finalidades y atribuciones de los consejos nacionales sectoriales participativos y debe especificarse muy claramente cuál es la finalidad y cuál es la atribución. Solamente se señala que tendrá tal ejercicio. En el artículo 48, que se habla del Consejo Nacional de Planificación Participativa, y en el 52, que habla de los consejos locales de planificación participativa, considero de que el 50% nos garantizaría una verdadera participación ciudadana. Señor presidente de la Asamblea Nacional, esas son mis observaciones y yo sí considero y me sumo al pedido del presidente de la comisión, el doctor Luis Morales, para que esta ley salga consensuada, se permita que se recoja todas las apreciaciones realizadas y se suspenda la votación. Yo también me sumo a esa moción. Gracias, señor presidente.